Buenas tardes, en esta oportunidad me encuentro con la licenciada nutricionista Marixa, que nos va a responder preguntas sobre lo que es la anemia infantil, agradeciendo de mano por su colaboración y para respuestas. Licenciada Marixa, primera pregunta, desde su experiencia clínica en el ámbito de la salud, ¿cómo describe la situación actual de la anemia infantil en el Perú? ¿Ha visto cambios importantes en los últimos años? Muy buenas tardes. Se describe la anemia en el Perú de manera práctica y sencilla. De cada 10 niños menores de 5 años, en especial menores de 3, 4 tienen anemia. Y eso es tremendamente un problema de salud pública, que así lo categorizaba la Organización Mundial de la Salud, porque superamos el 40% de anemia a nivel nacional. Entonces es un indicador de un problema de salud pública. Frente a ello, en los últimos 10 años, el país no ha demostrado políticas efectivas que se apliquen a todo el país. ¿Y esto por qué? Porque nuestro país es diverso. Y al ser diverso, obedece también que las soluciones tienen que ser diversas. Pero todavía en nuestro país se aplican políticas nacionales enteramente homogéneas para todo el territorio peruano, lo cual es una debilidad a la actualidad plantear una política pública. Y como segundo punto, el tema de la normativa técnica para lo que es la medición de la hemoglobina, y justamente hablamos de la anemia por deficiencia de hierro, hemos visto cambios en cuanto a la norma técnica sobre cortes, pero esto no es significativo. Pero ya hay una modificación que se ayuda a clasificar los tipos de anemia y no categorizarlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otro problema de salud pública, que tenemos niños prematuros con bajo peso al nacer, y esto se está incrementando, más del 1%, 2% de niños, quiere decir de 10 niños, 2 niños nacen o son prematuros o son bajos de peso. Entonces, si nos damos cuenta que de cada 10 niños, 4 tienen anemia, le sumamos 2 niños que son o bajo peso o son prematuros, tendríamos aproximadamente 6 niños candidatos a tener anemia y a la larga poder tener menor capacidad productiva para nuestro país. Claro. Entonces, las políticas no están siendo efectivas. Hay intentos, hay programas sociales, hay programas de incentivos a los gobiernos locales, como el caso del Compromiso 1, anteriormente denominado Meta 4, que hace más de 4 años está este programa, que se trabaja con los actores sociales, antiguamente denominados agentes comunitarios de salud, por un tema público. Sin embargo, hasta ahora no vemos esa efectividad. Y esto es transversal, porque el adolescente, si tiene anemia, una mujer en edad fértil, es candidata a que traiga niños también con anemia y no puedan tener una ganancia adecuada de peso. Claro. Muy importante la parte preventiva, ¿no? Promocional, que de ahí debería partir para poder disminuir ese porcentaje, ¿no?, de los niños con anemia. Muy valioso que es su aporte. ¿Cómo cree, en este contexto de la anemia, cuáles son las regiones o los grupos etarios más afectados, ¿no? Como está diciendo que los niños son los que más presentan esta deficiencia de hierro, ¿y a qué factores atribuye a esta diferencia respecto a otras zonas del Perú? Porque en otras zonas hay niños que tienen menos porcentaje y hay otras zonas niños que tienen mayor porcentaje de anemia. Exacto, la prevalencia de anemia en la zona costa del Perú, por ejemplo, caso Moquegua, Tacna, en la zona norte, Trujillo, Lambayeque, Tumbes, tenemos menor prevalencia de anemia y tenemos otros problemas que son la obesidad por otro lado. Y en la zona sierra y selva tenemos problemas de anemia en niños menores de 36 meses. Se acentúa más en los niños de 9 a 12 meses, donde superamos el 70%, o sea,
De cada 10 niños, 7 tienen anemia. Y en los niños menores de 1 año, sobre todo de 6 a 12 meses, donde tenemos anemia superando el 60%. Esto es preocupante porque en la manera preventiva que te tienen que trabajar las políticas públicas debería ser enfocado a la educación alimentaria nutricional, lo cual a la actualidad ningún gobierno, ninguna política pública, ningún partido político a la actualidad está planteando un enfoque educativo nutricional dirigido a la población en edad fértil, a las adolescentes, a las gestantes, a los niños, madres con niños menores de 3 años. No tenemos una política educativa nutricional en el país, que es menor costo y mayor efectividad. Sí. Entonces, Pero dentro del paquete de atención a las gestantes reciben, ¿no?, un equipo multidisciplinario que les, de una manera, les da atención, ¿no?, durante el embarazo. lo que sucede es que hay el enfoque de la atención integral por curso de vida. Un paciente ingresa en un establecimiento de primer nivel de atención, que es el enfoque público y preventivo, ingresa y debe pasar por todos los consultorios para tener la atención integral, para tener esa atención del nutricionista. Pero a nivel nacional solo tenemos 1000 nutricionistas en un primer nivel de atención. Entonces es un establecimiento 1-4, 1-3 que debería tener nutricionistas, no lo tiene. Y esto se acentúa más en la selva. Y también sumado a eso tenemos problemas de agua y saneamiento. Entonces se suple las funciones, competencias, al no haber nutricionista, con otros profesionales. Se ha demostrado, evidenciado, que el brindar la consejería nutricional y Contraloría lo ha evidenciado, es diferente a tener una orientación nutricional, por más que en el paquete lo exista. Entonces, y por eso no tenemos la efectividad de los resultados por más intervenciones que se haya tenido a nivel nacional. A pesar que el gobierno incentiva a través de otros profesionales que no, bueno, que los médicos licenciados en enfermería, para que hagan las sesiones educativas, ¿no?, que son muy importantes en la parte preventiva, pero no llega a toda la familia, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que ver es que todo el equipo de salud es uno solo y el enfoque es la madre, el niño, la población vulnerable. Sin embargo, cada expertise ayuda, cada competencia contribuye a erradicar la anemia infantil. Pero si no tenemos el equipo completo, no podemos hablar de una educación nutricional clara. Entonces, la educación nutricional es más individualizada cuando hablamos con el paciente. ¿Por qué en un nivel preventivo? Porque tenemos que ver su economía, tenemos que ver sus hábitos, sus costumbres, tener patrones alimentarios, cómo está viviendo. De acuerdo a ello se plantea un plan de alimentación y nutrición. Y esa es justamente la atención personalizada. Por otro lado, es el tema de los servicios de agua y saneamiento, que tampoco, y justamente la selva es donde se carece más. Entonces, ¿cómo atacamos?, ¿no? Y ahí hablo que son las políticas efectivas para reducir la anemia infantil. Licenciada, ¿en qué momento de desarrollo del niño, bueno, estamos diciendo en los meses, ¿no?, de 6, 9 meses, donde más presenta deficiencia de hierro, ¿no?, los niños? En esa etapa, que es un momento crítico en la parte nutricional, donde ya el niño empieza con la alimentación complementaria, ¿no?, aparte de la leche materna, ¿cómo se podría tratar la anemia? Sé que dentro del programa de control y del paquete hay el suplemento de hierro, ¿no?, que dan a los niños. ¿Cómo se podría, de una manera, mejorar este tipo de atención, ¿no?, para ver de repente con controles de hemoglobina cada un cierto periodo, para ver cómo va el niño en su hemoglobina, ¿no? De repente va
mejorando o va disminuyendo y poder abordar con más énfasis en esos casos, ¿no? Se tiene ya la norma técnica establecida para cuánto tiempo se tiene que suplementar al niño con hierro, ¿no? Recordando que el 60% del cerebro se desarrolla durante la gestación y el 40% hasta los 5 años. Y en el primer año de vida se desarrolla el mayor porcentaje. Si decimos que la anemia, que el bebé presenta mayor prevalencia de anemia desde los 6 hasta los 9 meses, ese es el grupo duro que a la fecha no se ha podido contrarrestar. Por otro lado, la suplementación en algunos casos inicia desde los 2, los 4, los 6 y va todo un proceso al año que va regulado en la norma técnica. Entonces sí hay suplementación. El tema es la oportunidad de la suplementación, que sea en la edad adecuada, en el momento correcto y que existan los insumos para la suplementación. Sin embargo, a pesar que se ha dado los multimicronutrientes más de 10 años y se sigue dando el sulfato ferroso o en la modalidad hierro polimaltosado, pero no tenemos respuesta y eso lo ven los indicadores, ¿no? El gobierno ya está haciendo eso, pero no tenemos resultados. ¿Y qué es lo que está fallando? Es el monitoreo frente a la educación alimentaria y nutricional. Eso tan simple y a la vez tan difícil no se cumple en nuestro país. Entonces, no existe una política como en Japón que a la madre se le da un incentivo y se le pone un cuidador domiciliario durante 3 años que enseña no solamente el qué preparar, cómo comer, sino por qué la cocina oriental, recordando las costumbres y patrones alimentarios históricos. Se les enseña a valorar ello mediante la alimentación, pero el Estado pone un cuidador que ayuda a la madre. Nosotros estamos lejos porque el presupuesto tampoco va a dar para ello, pero hay un tema que tenemos que ver, es el tema educativo. O sea, lo vuelvo y lo recalco, y también que nuestro país adolece pues, de sistemas insuficientes de agua y saneamiento. Sí, muy interesante lo que nos dice el licenciado. Y por último, dentro de su experiencia, de su práctica, de su trabajo con niños, con madres, ¿cuál sería recomendaciones dentro de lo que ya nos estaba diciendo para poder mejorar esta deficiencia, esta problemática que al final, a pesar que vienen diferentes gobiernos, diferentes actores, continúa con esta problemática, ¿no? Tenemos que ver que la anemia no es un problema solamente de la salud. Hay un problema de seguridad alimentaria y nutricional, que no hayan acceso a alimentos porque las vías de transporte no están, difícilmente las familias consumen esos alimentos, y es contradictorio porque nuestro país es mega diverso y tiene una gastronomía la mejor del mundo. ¿Cómo es posible que tengamos anemia más del 40%? Entonces, el tema de acceso a los alimentos, la distribución de los alimentos, la utilización de los alimentos es un problema de seguridad alimentaria, nutricional más grande. Entonces, las políticas, no tenemos, por ejemplo, un banco de alimentos en el país. En el país, desde el Estado, no se ha planteado un banco de alimentos. Tenemos un banco de alimentos privado, donde las empresas disponen de sus productos y reciben beneficios por parte de la SUNAT reduciendo los impuestos. Pero cuando hay una sobreproducción de un producto agrícola, el agricultor que recibe frente a él. Entonces, si tuviéramos bancos de alimentos en cada región, podríamos combatir y conocer, digamos, de la sierra, conocer y tomar agua de coco, si tenemos una producción y se traslada a la sierra. Si hubieran bancos de alimentos mediante un patrón ancestral que es el trueque, ¿no? Que anteriormente se ha trabajado. Entonces son políticas que no ameritan presupuestos altos, pero sí decisiones políticas también nacional, de gobiernos regionales, y también plantearse escuelas tipo COAR
en cada región y que sea su plan de gobierno de cada gobierno regional, que en el primer año construya una escuela donde se vea como un hospital cuando tenemos los servicios de alimentación en temas de inocuidad. Entonces sí es importante que tengamos esa mirada a un nivel regional, a un nivel local y a un nivel nacional. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Marixa, por su respuesta muy educativo, que va a ser para nosotros como equipo aprovechado para poder proponer acciones y tener un mejor, digamos, propuestas para poder mejorar esto de la anemia. Gracias. Gracias a todos.